Nadie sabía que, detrás del mito, había 5 niños creciendo sin un padre. 5 vidas marcadas por un apellido imposible de llevar. El mundo celebró al héroe, pero olvidó a los huérfanos que dejó. Uno de ellos dedicó toda su existencia a entender a ese hombre. Y cuando finalmente creyó conocerlo, la vida se lo arrebató. Esta no es la historia del Che Guevara. Es la historia de quienes pagaron el precio de su revolución. El 31 de agosto de 2022, en una habitación de hotel en Caracas, un hombre de 60 años cayó al suelo. Su nombre era Camilo Guevara March. Su corazón se detuvo mientras revisaba la última exposición sobre la vida de su padre. En sus manos, un cuaderno lleno de notas. Una línea subrayada: el recuerdo es una forma de amor. Durante 30 años, Camilo había hecho del recuerdo su refugio. Dirigía el Centro de Estudios Che Guevara en La Habana, un archivo donde cada foto, cada carta y cada documento eran piezas de un rompecabezas que buscaba completar. Nunca tuvo al padre, así que decidió construirlo a partir del papel. Cada carta que leo es una conversación que nunca tuvimos, escribió una vez. Para muchos, fue el guardián del legado. Para él, solo un hijo que seguía hablando con un fantasma. Esa mañana de agosto, revisaba las imágenes del Che en Bolivia. El hombre en las fotos parecía más mito que persona. Camilo suspiró. Pensó en su padre no como el revolucionario, sino como el hombre que lo levantó en brazos cuando tenía 4 años y le dijo: no tengas miedo, Camilito. Papá te tiene. Horas después, su corazón se rindió. El hijo que había dedicado su vida a preservar la memoria del padre se convirtió él mismo en recuerdo. Pero lo que sus hermanos descubrieron después cambiaría todo lo que creían saber sobre él. Tras su muerte, Aleida, Celia y Ernesto viajaron a Caracas. Entre los objetos de Camilo encontraron una caja de madera. Dentro, docenas de sobres amarillentos, todos dirigidos a la misma persona, papá. Ninguno había sido enviado. Décadas de cartas que narraban una conversación unilateral con un hombre ausente. Querido papá, hoy leí tu diario de campaña. Dices que no tuviste miedo, pero yo sí lo tengo. Miedo de olvidarte. Las cartas eran una biografía emocional, un espejo de la soledad heredada. Había una para cada año, cada aniversario de muerte, cada momento de duda. Camilo escribía como si su padre aún pudiera responder. En esas líneas, los hermanos reconocieron su propio silencio, el mismo que los había acompañado toda la vida. Aleida cerró los ojos. Mi hermano pasó 60 años teniendo conversaciones con un fantasma, murmuró. Ernesto no respondió. Solo guardó las cartas, como si quisiera protegerlas del tiempo. Aquel hallazgo reveló algo doloroso: Camilo no buscaba la gloria de su padre, sino su voz. Una voz que nunca escuchó, pero que había llenado toda su existencia. Y entre esas cartas había una que no estaba dirigida a su padre, sino a su hermana mayor, Hilda. México, 1974. Una joven de 18 años se sienta frente al espejo. Su nombre es Hilda Beatriz Guevara Gadea. Acaba de perder a su madre, Hilda Gadea, quien se ha quitado la vida. En un solo golpe, quedó huérfana de todo. Su padre, el Che, había muerto 7 años antes. Su madre, consumida por la tristeza, no soportó la ausencia. Hilda recuerda las visitas fugaces de su padre, un muñeco de trapo, una sonrisa apurada, una promesa incumplida. Cuando la noticia de su muerte llegó, solo tenía 11 años. Lloré porque mi mamá lloraba, dijo después. Pero no sentí que había perdido a un padre. Sentí que había perdido la posibilidad de tener uno. Después del suicidio de su madre, entendió el verdadero costo de la revolución. Su padre eligió cambiar el mundo. Su madre eligió esperarlo. Ella fue la que quedó atrapada en medio. Hilda estudió Derecho, buscando una identidad que no dependiera del apellido. No quiero ser la hija del Che, decía. Quiero ser Hilda. Solo Hilda. Décadas después, viviría en Cuba, cerca de sus medios hermanos, pero siempre en la sombra. Sin embargo, su reencuentro con Aleida marcaría el inicio de una nueva historia entre los huérfanos del héroe. La Habana, 1967. Una niña de 9 años escucha la noticia: su padre ha muerto en Bolivia. Aleida Guevara March recuerda que no lloró. No entendía lo que significaba. Solo cuando su madre leyó la carta que su padre había dejado, las lágrimas llegaron. Aleida, mi pequeña revolucionaria. Si lees esto, es porque papá no pudo cumplir su promesa de volver. A diferencia de su hermana Hilda,
Aleida no huyó del legado, lo abrazó. Decidió estudiar medicina, como su padre. Fue mi forma de mantenerlo vivo, contaría años después. Convertirse en médica era continuar su promesa. Durante décadas, viajó por el mundo atendiendo niños, hablando de justicia, defendiendo la memoria de su padre. Pero hubo un momento que cambió todo, 2019. Aleida se reunió con Miguel Terán, el hijo del hombre que ejecutó al Che. En lugar de odio, compartieron una carta pidiendo paz. Mi padre me enseñó a luchar, dijo Aleida, pero también me enseñó que la verdadera victoria es convertir a tu enemigo en hermano. Hoy, sigue siendo la voz pública del legado. Su forma de sanar fue transformar el dolor en propósito. Pero no todos sus hermanos encontraron esa paz. Uno eligió desaparecer del mito. Celia Guevara March nunca quiso ser un símbolo. Nació en 1963 y tenía apenas 4 años cuando su padre murió. Su recuerdo era una fotografía, ella en brazos de un hombre sonriente. Eso era todo lo que tenía. Mientras Aleida hablaba en conferencias y Camilo custodiaba archivos, Celia buscó algo diferente, normalidad. Estudió medicina veterinaria, se casó, tuvo hijos. Eligió una vida discreta, lejos del peso del apellido. Mi hermana tiene la fuerza para llevar el legado, dijo alguna vez. Yo no, y está bien. Cada año, visita el mausoleo de su padre en silencio. No concede entrevistas, no da discursos. Su amor por su padre no se mide en palabras, sino en la calma con la que protege su recuerdo. La gente piensa que no me importa, confesó una vez. Pero es lo contrario. Me importa tanto que necesito protegerlo del ruido. Su silencio es su forma de resistencia. Y, en ese silencio, guarda la parte más humana de la historia. Pero aún falta el más pequeño. El hijo que no recuerda nada, y, sin embargo, encontró una manera de conocerlo. Febrero de 1965. Mientras su padre luchaba en el Congo, nacía su último hijo, Ernesto Guevara March. El Che no estuvo presente. Regresó a Cuba por un breve tiempo en 1966. Fue la única vez que vio a su hijo menor. Ernesto tenía 13 meses y no tenía idea de quién era aquel hombre barbudo que lo alzaba en brazos. 3 meses después, el Che se marchó a Bolivia. 14 meses después, estaba muerto. Ernesto creció sin recuerdos de su padre. Sin cartas, sin canciones, sin momentos compartidos. Todo lo que sabía venía de fotografías, de relatos ajenos. La gente me pregunta cómo fue crecer sin él, diría más tarde. La verdad es que no puedes extrañar lo que nunca conociste. Durante la infancia, miraba a sus hermanos mayores buscando respuestas. Camilo hablaba del pasado, Aleida hablaba de justicia, Celia, del silencio. Ernesto escuchaba. Preguntaba cómo era su voz, si tenía sentido del humor, si alguna vez lo había cargado. Nadie sabía responderle del todo. Y en esa falta de respuestas, fue construyendo su propia identidad. Cuando creció, eligió estudiar Derecho. No quería ser médico, ni historiador, explicaría. Quería algo que fuera solo mío. Encontró en la justicia un modo de reconciliarse con el vacío. Pero años después, un nacimiento lo conectaría con su padre de una manera que jamás imaginó. La Habana, 2015. Ernesto sostiene en brazos a su primer nieto. El bebé abre los ojos, oscuros, profundos, idénticos a los del Che en las fotografías familiares. Fue un instante silencioso, casi sagrado. Por primera vez sentí que lo conocía, contaría más tarde. Miré a mi nieto y pensé, así debió haberme mirado él. Aquel reflejo rompió un ciclo. Durante años, Ernesto había vivido en paz con la ausencia. No con la pérdida, porque nunca lo tuvo, sino con la nada. Pero ese día comprendió algo, la herencia no siempre es ideológica. A veces es biológica, emocional, invisible. La mirada de un nieto se convirtió en el puente entre 3 generaciones. Mi padre cambió el mundo, pensó, pero nunca vio el suyo continuar. Esa reflexión lo acompañó en silencio, sin discursos ni homenajes. Mientras sus hermanos hablaban de la revolución, Ernesto hablaba de familia. Mis hermanos aprendieron a vivir con la pérdida, decía. Yo tuve que aprender a vivir con la ausencia. Y duele distinto. Aquel nieto, sin saberlo, le devolvió algo que nunca tuvo, una historia compartida. Pero esa nueva paz familiar pronto sería puesta a prueba con un reencuentro inesperado. Santa Clara, octubre de 2017.
50 años después de la muerte del Che Guevara, sus 5 hijos se reunieron por una de las pocas veces en público. Hilda viajó desde México. Aleida pronunció un discurso frente a miles de personas. Camilo organizó una exposición sobre el legado de su padre. Celia y Ernesto permanecieron en silencio, observando desde un rincón. A primera vista, parecía una ceremonia solemne. Pero para ellos, era una conversación pendiente entre hermanos. 5 trayectorias diferentes, unidas por un mismo vacío. Durante una cena privada, Aleida rompió el hielo. Papá cambió el mundo. Nosotros aprendimos a vivir en sus escombros. Hubo risas. Y también lágrimas. Porque detrás de los discursos y las fotos, había heridas que el tiempo no había cerrado. Hilda se despidió con una frase que quedó suspendida en el aire. El amor no necesita expresarse de la misma forma para ser verdadero. Nadie respondió. Solo el silencio honró esa verdad. Pero esa noche, uno de ellos hizo una confesión que revelaría la herencia emocional más profunda del Che. Cuando todos se marchaban, Aleida pidió quedarse un momento con sus hermanos. Tenía algo que decir. Su voz sonaba firme, pero cansada. La gente romantiza a papá, comenzó. Lo pintan como un héroe. Pero nadie romantiza crecer sin él. Sus hermanos la miraron, en silencio. Papá fue valiente, sí. Pero ¿saben qué más requiere valentía? Quedarse. Estar presente. Criar. Celia le tomó la mano. Ernesto asintió. No era un reproche, sino una rendición emocional. Una aceptación de que el sacrificio de su padre fue también una herida heredada. Aleida respiró hondo. Siempre pensé que continuar su trabajo lo mantenía vivo. Pero ahora creo que lo importante es no repetir su ausencia. Por primera vez, hablaron sin el peso del mito. Eran hijos, no herederos de un símbolo. Solo 5 personas intentando entender a un hombre que el mundo había convertido en idea. Y de esa confesión nació una carta colectiva que nadie fuera de la familia había leído, hasta ahora. Semanas después de aquella reunión, los 4 hermanos vivos escribieron una carta conjunta. No estaba dirigida al público, ni al gobierno, ni a la historia. Estaba dirigida a su padre. Querido papá, comenzaba, nos dejaste un mundo distinto, pero también nos dejaste solos en él. Cada uno escribió una parte. Aleida habló del propósito. Celia del silencio. Ernesto de la ausencia. Hilda del perdón. Era una despedida tardía, una conversación que había esperado medio siglo para ocurrir. La carta nunca fue publicada. Solo una copia reposa en el archivo del Centro de Estudios Che Guevara, guardada bajo llave. Para ellos, no era un documento histórico. Era un acto de amor privado. Ya no necesitamos entenderte, concluye. Solo aprender a vivir contigo, incluso sin ti. Esa carta cerró un ciclo de 6 décadas. Pero también abrió otro, la pregunta eterna de si la revolución puede justificar el abandono. Y en esa pregunta comienza el siguiente capítulo, el precio íntimo de cambiar el mundo. Durante años, los hijos del Che Guevara aprendieron a convivir con una paradoja, su apellido abría puertas, pero también cerraba otras. En Cuba, ser Guevara era una bendición y una condena. Las escuelas los miraban con admiración, los desconocidos los saludaban con respeto. Pero detrás de cada gesto había una expectativa imposible de cumplir. Aleida lo sintió desde joven. Cada vez que atendía a un niño enfermo, alguien decía, tu padre estaría orgulloso. Camilo lo sintió al dirigir el centro de estudios, consciente de que cada decisión era un juicio sobre el legado familiar. Celia lo sufrió en silencio, rechazando entrevistas porque temía no estar a la altura del mito. Hilda lo cargó desde lejos, donde el apellido era un eco extranjero. Ernesto, el menor, lo llevó con discreción, intentando que su trabajo hablara por él. El apellido Guevara no era solo una herencia, era una sombra. Y cada uno buscó su manera de iluminarla. Unos a través de la acción, otros desde la calma, otros desde el olvido. Pero un día, una fotografía rescatada del pasado los obligaría a enfrentarse al hombre detrás del mito. Era una foto inédita. El Che, en una playa de Cuba, sosteniendo a Camilo y a Aleida sobre sus hombros. Sonreía. Nada en esa imagen hablaba de guerra o ideología. Solo de paternidad. La foto apareció en un lote de negativos olvidados, y cuando llegó al centro de estudios, Aleida la vio primero. Lloró.
No por la imagen en sí, sino por lo que revelaba, que su padre había tenido momentos de ternura que nadie contó. Esa fotografía recorrió el mundo, pero para ellos tuvo otro significado. No mostraba al guerrillero, sino al hombre. Ahí está el padre que no recordamos, dijo Celia. Por primera vez, todos coincidieron en algo, detrás del héroe había alguien que también había tenido miedo, amor y culpa. Camilo escribió al pie de la imagen, a veces una sonrisa cuenta más que una revolución. Esa frase quedó grabada en una pared del centro como homenaje y se convirtió en un símbolo silencioso para la familia. Pero mientras la foto humanizaba al padre, también despertó viejas heridas en la hija más distante. Cuando Hilda vio la fotografía, su reacción fue distinta. No lloró. Solo murmuró, él también sabía ser feliz, pero no con nosotras. Aquella frase fue un cuchillo invisible. La distancia no era solo geográfica, sino emocional. Mientras sus hermanos crecieron en Cuba bajo el relato heroico, Hilda lo hizo en México, con un padre ausente y una madre que nunca se recuperó del abandono. Mi madre lo amó hasta el final, escribió una vez. Yo tuve que aprender a amarlo con límites. Para ella, la foto no mostraba ternura, sino una promesa que nunca se cumplió. Y aunque el tiempo había apagado su rabia, no borró el dolor. Sin embargo, con los años, Hilda entendió que su historia también tenía valor. Que su silencio era parte del retrato completo. Yo no heredé su causa, dijo. Heredé las consecuencias. Pero una carta inesperada, escrita décadas antes, revelaría que el Che sí pensó en ella antes de morir. Entre los documentos desclasificados del Che, había una carta dirigida a su hija del primer amor. Nunca fue enviada. Fechada poco antes de su partida al Congo, decía: Hildita, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que aunque mis pasos se alejen, mi pensamiento no se aparta de ti. No seré un buen padre, pero ojalá algún día seas una buena persona. Eso será mi consuelo. Cuando Aleida encontró la carta, se la mostró a su hermana mayor. Hilda la leyó en silencio. No lloró, pero sus manos temblaron. Era la prueba de algo que había negado toda su vida, su padre sí pensó en ella, aunque nunca volvió. Tal vez fue su forma de pedir perdón, dijo con voz baja. Aquella carta no borró los años de ausencia, pero sembró algo nuevo, comprensión. No justificación, sino paz. Hilda la guardó en su casa, junto a una foto pequeña de su madre. Por primera vez, las 3 generaciones descansaban juntas. Pero la paz no duraría. Un nuevo golpe pondría a prueba esa frágil reconciliación familiar. Agosto de 2022. Camilo muere repentinamente en Venezuela. Cuando la noticia llega a La Habana, sus hermanos sienten que el pasado se repite. Otro Guevara muerto lejos de casa, en silencio, en nombre del legado. Aleida vuela de inmediato. En la habitación del hotel encuentra el cuaderno donde su hermano había escrito sus últimas notas. Entre ellas, una frase. He pasado mi vida buscando a papá. Ojalá mis sobrinos no tengan que hacer lo mismo. Esa línea rompió a todos. No era una reflexión sobre historia, sino sobre herencia emocional. Celia colocó una flor junto a sus pertenencias. Ernesto dijo, él fue el más fiel al recuerdo, y por eso fue el que más cargó el peso. La muerte de Camilo fue la última lección de su padre, la devoción al ideal tiene un precio personal que nunca se menciona. Esa noche, los 4 hermanos juraron algo silencioso, no dejar que el apellido los separara nunca más. Pero lo que ocurrió en el funeral reveló una verdad que cambiaría la forma en que todos veían a su padre. El cuerpo de Camilo regresó a La Habana envuelto en silencio. No hubo desfiles, ni discursos oficiales, ni banderas. Solo su familia, algunos amigos cercanos y los trabajadores del Centro de Estudios Che Guevara. Era como él lo hubiera querido, sin héroes, sin cámaras, sin retórica. Aleida colocó sobre su ataúd una pequeña caja. Dentro estaban las cartas que él escribió a su padre y nunca envió. Eran su conversación inconclusa, su herencia. Celia tomó una de ellas y leyó en voz baja. Papá, sigo buscando tu voz. Pero a veces creo escucharla en el silencio. Esa frase se convirtió en el epitafio de Camilo. Ernesto, el más callado, dijo lo que todos pensaban. Mi hermano dedicó su vida a conocer a nuestro padre. Yo dedicaré la mía a conocernos entre nosotros. En ese momento, comprendieron que el legado no debía continuar a través de monumentos, sino de vínculos. Pero durante el funeral, una mujer inesperada se acercó al féretro con una verdad que los dejó sin aliento.
Entre los asistentes había una mujer de cabello gris y mirada firme. Nadie la reconoció al principio. Se presentó como Marina, fotógrafa mexicana. Había conocido al Che en 1955, antes de que fuera el Che. Se acercó al féretro y dijo, él me habló una vez de ustedes, cuando aún no existían. Dijo que quería tener hijos, pero temía no ser digno de ellos. El silencio se apoderó del lugar. Marina entregó una carpeta. Dentro había una fotografía inédita, el Che mirando por la ventana de una pensión en Ciudad de México, con una expresión que no encajaba con la figura heroica. Parecía un hombre que dudaba. Tomé esta foto el día antes de que conociera a tu madre, Hilda Gadea, dijo Marina. Ese día me dijo, quiero cambiar el mundo, pero ojalá el mundo no me cambie a mí. La imagen fue un golpe. Por primera vez, los hijos vieron al hombre que existía antes del mito, al ser humano que todavía no había elegido la revolución. Esa fotografía, más que cualquier libro o discurso, les mostró lo que su padre fue, un hombre dividido entre amor y deber. Esa noche, Aleida tuvo un sueño que cerraría el círculo familiar de manera inesperada. Aleida soñó con un pasillo largo, iluminado por una luz tenue. Al final, vio a su padre sentado, escribiendo. Tenía el mismo gesto sereno de las fotos, pero en el sueño levantó la vista y le dijo. Ya no busques, hija. Todo lo que yo no pude darles, ustedes ya lo dieron entre sí. Despertó llorando. No sabía si había sido una ilusión o una despedida. Pero sintió paz. Por primera vez, no había culpa ni preguntas, solo calma. Ese sueño se convirtió en su modo de entender la herencia. El legado no era la revolución, sino la capacidad de perdonar. El amor que ellos se dieron era lo que su padre nunca aprendió a entregar. Cuando se lo contó a sus hermanos, nadie la cuestionó. Celia sonrió. Tal vez papá por fin regresó, no en cuerpo, sino en comprensión. Y por primera vez, los 5, aunque uno ya no estaba, compartieron una misma sensación, descanso. Pero aún quedaba una última promesa por cumplir, llevar su historia al lugar donde todo comenzó. Un año después del funeral, los 4 hermanos viajaron juntos a Santa Clara. El mausoleo del Che Guevara los esperaba con su eterna solemnidad. Caminaron en silencio, llevando con ellos un pequeño cofre. Dentro estaban fragmentos de las cartas de Camilo, la foto de Hilda con su madre, y una nota escrita por Ernesto que decía, te perdonamos, no por lo que hiciste, sino porque aprendimos lo que cuesta hacerlo. Colocaron el cofre frente a la tumba y permanecieron en silencio. Aleida rompió la quietud con una frase. Papá cambió el mundo. Nosotros cambiamos la forma de mirarlo. Fue un acto sin aplausos, sin cámaras. Solo 4 hijos cerrando una historia de 57 años. El viento sopló entre los árboles del cementerio. Celia susurró, ya está. Ahora puede descansar. Pero lo que nadie dijo en voz alta fue que también ellos, por fin, podían hacerlo. Lo que ocurrió después de ese viaje reveló el verdadero significado de su herencia. De regreso a La Habana, la familia Guevara March no habló más del mito. Hablaron de hijos, de nietos, de música, de vida cotidiana. Por primera vez, el apellido dejó de ser un peso y se convirtió en una historia compartida. Cada uno siguió su camino. Aleida continúa ejerciendo la medicina, viajando a misiones humanitarias. Celia trabaja en silencio con animales, lejos de las cámaras. Ernesto enseña derecho y escribe sobre ética. Hilda, desde México, mantiene contacto con todos. Camilo sigue presente en cada documento del archivo que lleva su nombre. Han entendido algo que el mundo rara vez admite. Los héroes pueden cambiar la historia, pero a menudo dejan heridas que solo el tiempo y el amor pueden curar. El mundo celebra su sacrificio, dijo Ernesto. Nosotros vivimos con sus consecuencias. Y en esa frase descansa la lección que sus vidas dejaron al mundo. Tus hijos no necesitan que cambies el mundo. Necesitan que estés en él. Porque cuando eliges un ideal sobre una presencia, alguien siempre paga el precio. Los 5 hijos del Che Guevara lo pagaron. Y, de algún modo, lo transformaron en comprensión.